He empezado con una cadeneta, ahora voy a seguir con un punto bajo. Esto es para empezar el punto. Vamos a seguir hasta el final. Una vez hemos acabado esta fila, vamos, antes de pasar el último punto, cogemos el otro color. Este punto se puede hacer con cualquier combinación de colores. Entonces, hacemos un punto de cadeneta, aseguramos, damos la vuelta y aquí ya empieza el punto en sí. Cogemos por abajo y pasamos. Cogemos y pasamos. Así. Hasta el final. Nos tiene que quedar así, por el otro lado. Recordad, siempre cuando cojamos así, no así, así, así y pasar sin hacer el punto. Así, coger y no hacemos así, no, pasamos así. Y nos tiene que quedar por el otro lado así, hasta el final. Al llegar al final, nos aseguramos de hacer el último punto. Hacemos un punto de cadeneta, giramos, esto es lo que nos ha quedado, y ahora es cuando viene lo esencial. Vamos al primer punto. A ver, cogemos por debajo. Una vez aquí, damos la vuelta al ganchillo y giramos. Volvamos. Metemos por el agujero que hay justo en el punto siguiente. Cogemos por aquí, así. Una vez aquí, no pasamos aún, sino que damos la vuelta. ¿Ves? Y ahora pasamos. Siguiente. Cogemos. Una vez aquí, damos la vuelta y pasamos. Siguiente. Entramos. Cogemos. Cogemos bien. Una vez aquí, damos la vuelta. A ver cómo os lo explicaría para que lo vierais. Doy la vuelta, así. Y si vemos que
queda muy apretado, lo volvemos a hacer, pero veis, ya sale aquí lo que es el punte este, que es muy bonito. Hago otro, porque esto es hasta el final así. Una vez aquí, doy la vuelta por aquí detrás y saco. Otra. Cojo, doy la vuelta, ¿ves? Cojo, saco por aquí y aquí hago esta vueltecita y me ha de quedar bien apretadito. Estamos llegando al final. Seguimos con el punto tirabuzón, que así lo llamo yo. Aquí, al llegar aquí, el último punto de esta fila, no vamos a hacer el punto tirabuzón, simplemente vamos a hacer un punto bajo, pero no lo vamos a pasar. Cogemos el color rosa que teníamos antes y nos vamos a acabar el punto. Bien, hacemos un punto de cadeneta, giramos y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho antes con el blanco, lo hacemos con el rosa. Hacemos un medio punto y toda la fila hasta el final. Estos medios puntos los haremos bastante sueltecitos, que no queden apretados, así, suaves, así, bien suaves, porque si no nos iba a quedar un poco desajustado, porque al hacer el otro punto debajo, que ya queda la cadeneta un poco suelta, si aquí apretáramos se vería reflejado al final. Y seguimos y veis, ahora nos sale por aquí el rosa y hasta el final. Estamos acabando, nos aseguramos de hacer bien el último punto, hacemos un punto de cadeneta, giramos y hacemos lo mismo, damos la vuelta, pasamos, damos la vuelta. En este color quizás se ve mejor. Este punto, el punto tirabuzón, aunque se haga en un solo color, voy a volverlo a hacer, que este se me ha cogido con el de abajo, hay que vigilar. Aunque sea con un solo color, queda muy bonito. O sea que así, y queda más bonito al natural que he visto aquí en vídeo. Es un punto que queda ahora porque lo he querido hacer en rosa y blanco porque es para una mantita, pero para un jersey
yo que sé, para una manta, una alfombra, según la lana que utilicéis, ¿veis? Es un punto precioso, además queda muy brillante. Al hacer el tirabuzón queda súper brillante y hace como una pequeña S, porque claro, la lana se tuerce, queda muy bonito. A ver, no es difícil, ¿eh? Lo parece, pero aquí al sacarlo ya viene medio girado. Le acabas de dar la vuelta y pasa bien, ¿eh? Si no, se coge un poquito de aquí, pero una vez ya le tienes, ¿eh? Es fácil pasarlo. Es muy bonito este punto. Ya os digo, al natural queda muchísimo mejor, se ve súper elegante. Y las veces que va haciendo, conforme haces la siguiente pasada, queda muy bonito. Cuando tenga un trocito, os lo enseño. Bueno, estoy acabando esta muestra para manta de bebé. Pensad que tenéis que comprar una lana especial para hacer cosas para bebés. Esta, por ejemplo, que estoy utilizando, no serviría. Este punto, si queréis hacerlo para un jersey, se puede hacer también, no todo entero, el punto, hacer bastantes filas en un mismo color y luego un par de cenefas de esto que queda muy bien, muy elegante. Si lo hacéis en blanco y negro, esto tipo Chanel queda precioso porque estas tiritas así, las dos juntas y luego lo demás liso, queda muy bien. Bueno, ahora acabo. Bueno, así es como ha quedado la muestra. Ya veis que es un punto realmente espectacular. Ya me diréis si os ha gustado.